Muy buenas tardes. Agradezco la invitación de la Sociedad Dominicana de Reumatología para participar en su Congreso Dominicano de Reumatología. Me hubiera dado gusto poder estar con ustedes, pero por situaciones laborales no me fue posible poder acompañarlos. La plática que vamos a tener el día de hoy es opciones de tratamiento secuencial y combinado para osteoporosis. Esta es mi declaración de intereses. Declaro no tener ningún conflicto de interés para esta presentación. ¿Por qué se debe considerar el tratamiento secuencial e incluso el tratamiento combinado para la osteoporosis? Primero, pues porque muchos pacientes con osteoporosis tienen una larga vida por delante después de que son diagnosticados y por lo tanto necesitan un plan de manejo a largo plazo, y eso puede incluir el tratamiento con un solo fármaco, aunque en muchos casos es necesario considerar más opciones de tratamiento. Algunos pacientes experimentan un fracaso del tratamiento en forma de fracturas múltiples o pérdidas de densidad ósea a pesar del tratamiento en curso. En estos pacientes, el plan de tratamiento debe revisarse, incluido el cambio de tratamiento. Cada vez se generan más evidencias que apuntan hacia un objetivo de tratamiento para pacientes con osteoporosis. Un objetivo sugerido pudiera ser alcanzar un T-score en cadera de -1 a -1.5. Una vez que se alcanza este objetivo, será el momento de revisar el plan de tratamiento y considerar cambiar o suspender el mismo. En este año, en 2022, las opciones de tratamiento para osteoporosis con las que contamos son antirresortivos, como pueden ver en la tabla de la izquierda, osteoformadores en el centro y de acción dual. Abaloparatide no está disponible en ningún país de Latinoamérica, solamente está disponible en Estados Unidos y Canadá, por lo que no hablaremos mucho de este fármaco. Romosozumab está disponible en 2 o 3 países de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Colombia, y a partir de enero lo vamos a tener disponible en México. Esperamos que pronto puedan ustedes tenerlo también en República Dominicana. Hay que mencionar que todos estos están aprobados para uso como intervenciones únicas, y hay que indicar que la ingesta de calcio y vitamina D no se consideran terapias de combinación. Los tratamientos secuenciales y de combinación son diversos dependiendo qué combine con qué. El más común escenario es el uso de un antirresortivo seguido de un anabólico. Y la motivación habitual de este cambio es la falla al tratamiento. Otra secuencia de tratamientos es el uso de un anabólico seguido de antirresortivos, y es de lo que platicaremos en esta charla. Más recientemente se ha sugerido que en un grupo japonés que se puede utilizar un anabólico seguido de un anabólico, en particular teriparatida seguida de romosozumab. En cuanto a las terapias combinadas, tenemos las combinaciones diversas de antirresortivos y de anabólicos. Y como pueden ver, muchos elementos combinan con muchos elementos, y entonces tenemos una gran posibilidad de combinaciones. Y eso es lo que vamos a tratar de aclarar esta tarde. Empecemos por decir qué es una falla al tratamiento. Se define como aquel que experimenta 2 o más fracturas después de haber tenido al menos 12 meses de un tratamiento bien llevado, o que muestra una disminución significativa en la densidad mineral ósea. También se considera falla al tratamiento si los marcadores de remodelado no se suprimen en un paciente tratado con un antirresortivo. Es importante determinar si hay otras causas de pérdida ósea o fractura, como por ejemplo descartar deficiencias de vitamina D o tirotoxicosis antes de que se pueda tomar una decisión sobre un fracaso terapéutico. ¿Y qué hacer ante una falla del tratamiento? Bueno, pues la lógica nos dice que debemos reemplazar un antirresortivo débil, como raloxifeno o ivandronato,
por uno más fuerte como alendronato o risedronato. Si estamos usando un antirresortivo fuerte como alendronato, sustituirlo por uno por vía parenteral, como puede ser denosumab o zoledronato. Y si estamos empleando un antirresortivo fuerte, podemos cambiarlo por un osteoformador, sea teriparatide o uno con doble acción como romosozumab. Hablemos de la terapia de combinación en el tratamiento de la osteoporosis. Cuando combinamos dos agentes antirresortivos, se crean ligeros efectos aditivos sobre la masa ósea. Y las combinaciones ustedes las verán en estas diapositivas en color gris-verde, donde podemos combinar alendronato o risedronato con estrógenos, risedronato más estrógenos, estrógenos más calcitonina o alendronato más raloxifeno. El uso de dos agentes antirresortivos es difícil de justificar. Primero porque no están documentados efectos en fracturas. El aumento en el costo del tratamiento es indudable y hay un aumento potencial de efectos secundarios. Hay también un riesgo potencial de supresión excesiva del remodelado. Todas las referencias que ustedes ven al pie de la diapositiva son publicaciones que han empleado algún tipo de estas combinaciones. Cuando combinamos un antirresortivo más un anabólico, tenemos entonces que, ejemplos, alendronato combinado con teriparatide va a atenuar la respuesta de este último en algunos estudios, mientras que la combinación de teriparatida con otros agentes antirresortivos pueden tener un efecto neutral o benéfico. Un ejemplo de esta combinación es el uso de ácido zoledrónico intravenoso en combinación con teriparatida subcutánea. Este trabajo fue publicado en el año 2011. Vean ustedes el combo de zoledronato más teriparatide en la línea de color rojo, cómo alcanza rápidamente un alto nivel de masa ósea, pero a la vuelta de un año el combo de teriparatide con placebo prácticamente alcanza el mismo nivel. Lo mismo ocurre cuando vemos la densidad alcanzada en Femum total. Este es el combo con zoledronato y placebo, y, el combo de zoledronato y teriparatide, y vean cómo el zoledronato solo casi alcanza el mismo valor de la combinación. La utilidad que tendría una terapia combinada de estos dos fármacos sería que rápidamente alcanzamos un alto nivel de masa ósea, y esto sería de utilidad en aquellos pacientes en los que sospechamos que tiene un riesgo inminente de fractura. Otra combinación de medicamentos provienen del estudio DATA de combinación de denosumab más teriparatide en mujeres con osteoporosis posmenopáusica. El combo de denosumab teriparatide alcanza niveles más altos que el uso separado individual de teriparatide y de denosumab. Lo mismo ocurre en la cadera. El combo de denosumab teriparatide es el que alcanza un mayor nivel. Después hablamos de tratamiento secuencial, lo mencionaremos más adelante. La secuencia de teriparatide denosumab es de gran utilidad. De tal forma que la combinación de denosumab teriparatide estaría justificada en casos severos de osteoporosis con riesgo muy alto de fracturas y con riesgo inminente de fractura. Cuando combinamos un antirresortivo con un anabólico cíclico, tenemos otra posibilidad. El tratamiento de teriparatide cíclica con alendronato continuo va a proporcionar incrementos de densidad mineral ósea similares a las que se obtienen con aplicaciones diarias. Esto obviamente tiene un menor costo y gran conveniencia para el paciente. Este trabajo fue publicado por la doctora Felicia Cosman, aunque no lo crean, desde el año 2005. Vean ustedes la combinación de alendronato teriparatide en una secuencia diaria, más comparado contra alendronato más teriparatide con secuencia cíclica, comparado los dos contra alendronato por 15 meses. Vean ustedes en la línea color naranja el combo teriparatide cíclico con alendronato.
alcanza a la vuelta de 15 meses prácticamente el mismo nivel que alcanzaría la combinación de teriparatide diario más alendronato. Y esto se repite en la medición del fémur total, que ya sabemos que teriparatide no es muy potente en mejorar la densidad ósea en la cadera. Sin embargo, es de resaltar que el costo de la terapia cíclica de teriparatide más alendronato reduce prácticamente el costo a la mitad cuando se administra en esta secuencia. Cuando combinamos dos anabólicos óseos, todavía no existen estudios de esta combinación. ¿A qué me estoy refiriendo? A combinar al mismo tiempo el uso de teriparatide con romosozumab o teriparatide con abaloparatide. No hay ningún trabajo publicado en este momento de esta combinación. De tal forma que el tratamiento combinado puede ser atractivo en situaciones donde se requiere una rápida eficacia. Los bifosfonatos difieren en su capacidad de mantener el efecto de la teriparatide. Los SERMs combinados con estrógenos pueden no mantener el efecto de la teriparatide. Denosumab, por el contrario, puede aumentar el efecto anabólico de la teriparatide y se requieren estudios de fracturas para demostrar la utilidad de estas combinaciones. Nuevos esquemas de dosificación han mostrado efectos prometedores en la densidad ósea y en los marcadores de remodelado que se requieren, pero se requieren estudios de fracturas para demostrar la utilidad de estas terapias combinadas. Ahora hablemos de la terapia secuencial en el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. No es algo nuevo hablar de terapia secuencial. Miren, les muestro esta diapositiva que empleábamos hace 20 años, en el año 2002, cuando tratábamos de explicar en una forma sencilla y gráfica cómo se deberían de utilizar la terapia hormonal, el raloxifeno, bacidoxifeno, en las primeras etapas de la posmenopausia, seguido después de denosumab, risedronato, incluso teriparatide en las etapas más avanzadas de la evolución de la osteoporosis. La terapia secuencial tiene muchas combinaciones, ya que la mayoría de las veces empezamos empleando antirresortivos seguidos por anabólicos. El alendronato previo atenúa la respuesta de teriparatide en algunos estudios. Este efecto puede ser menor o no ocurrir con tratamientos previos con risedronato o raloxifeno. Denosumab aumenta la masa ósea alcanzada después de emplear teriparatide y romosozumab. Les muestro algunos ejemplos. ¿Cuál debe ser el tratamiento secuencial después de utilizar alendronato o risedronato? Bueno, este es un ejemplo. El escenario más común que tengamos es antirresortivo seguido de anabólico. Vean ustedes, esta publicación de 2015 contesta la pregunta que acabo de hacer. ¿Cómo debe ser el tratamiento después de alendronato o risedronato? Y este es un resumen de esta publicación donde les muestro en las líneas de color rojo la respuesta de la combinación alendronato-teriparatide en la ganancia de masa ósea en la columna. Las de color rojo y rosa corresponden a secuencias de alendronato-teriparatide. Verán que es una muy buena respuesta. Las de color verde es alendronato seguido de denosumab y en las de color morado es alendronato seguido de raloxifeno. Prácticamente la recomendación para usar después de alendronato definitivamente puede ser teriparatide o denosumab. Cosa diferente ocurre cuando hablamos del fémur total. Vean ustedes en los primeros 6 meses después de usar teriparatide, enseguida de usar alendronato, verán una disminución en la masa ósea que se recupera en los siguientes 12 meses hasta alcanzar niveles importantes alrededor del segundo año. En verde, de nuevo, alcanzan a ver cómo el denosumab, después de alendronato, es una buena opción terapéutica. Vean cómo hay una ganancia. ¿Cuál debe ser el tratamiento secuencial después de utilizar denosumab?
sabemos que hay problemas de pérdida de masa ósea post-denosumab, a los cuales me voy a hacer referencia más adelante. Las opciones para usar después de denosumab son dos: o usamos un anabólico o usamos un antirresortivo. Empecemos por el anabólico. En el estudio DATA, vean ustedes cómo denosumab fue seguido por teriparatide, un anabólico, y mantiene la masa ósea, pero no previene por completo la pérdida de hueso que ocurre después de descontinuar denosumab, particularmente en la cadera. Por otra parte, vean ustedes la secuencia de romosozumab seguida de denosumab en un estudio de Michael McClone del año 2021, donde después de usar denosumab, se utilizó romosozumab incrementando la respuesta de la masa ósea de lo que se alcanzó con denosumab en la columna, y lo mismo ocurre con denosumab en la cadera, aunque a un menor grado. ¿Cuál debe ser el tratamiento ahora después de denosumab cuando usamos un antirresortivo? Sabemos bien que el tratamiento con denosumab es reversible, tiene un perfil de eficacia y seguridad establecido hasta por 10 años, pero si se suspende, se debe de considerar el empleo de terapia antirresortiva secuencial. Los efectos de denosumab son reversibles cuando se suspende y el riesgo global de fractura regresa al de los pacientes que no tienen tratamiento, con un mayor riesgo de fracturas vertebrales múltiples, de predominio en aquellos que iniciaron el tratamiento con fracturas vertebrales preexistentes. Este es un reporte de 797 casos de pacientes que presentaron fracturas después de descontinuar denosumab. Vean ustedes que estas ocurren alrededor de 9 a 14 meses después de la suspensión del medicamento sin recibir terapia secuencial. Aprecien cómo las zonas vertebrales más afectadas son de la T11 a la L3. Aprecien antes de aplicar denosumab. Vean cómo reduce considerablemente las fracturas durante el tratamiento y lo que ocurre después de que se suspende sin ningún tratamiento secuencial. De nuevo, reaparecen las fracturas vertebrales. Esta es una curva de sobrevida de Kaplan-Meier y vean ustedes cómo podemos ver que de estos mismos 797 pacientes, en la línea roja, aprecien cómo estos nunca usaron bifosfonatos ni antes ni después de denosumab. Los de la línea verde punteada usaron bifosfonatos antes de aplicarse denosumab, y estos dos, la línea punteada en negro y la línea azul, usaron bifosfonato después de denosumab o lo usaron antes y lo usaron después. ¿Qué estamos mostrando? La reducción considerable de fracturas vertebrales después de que se suspende denosumab y se lleva un tratamiento antirresortivo después de la suspensión. Lo que estamos tratando de evitar es esta caída que se produce en la masa ósea cuando se suspende el tratamiento. Y esto lo mostró desde el estudio fase 2 el doctor Michael McClone, mostrando que los pacientes, al dejar de recibir denosumab, perdían la masa ósea ganada, tanto en la columna como en la cadera. Pero también demostró que el retratamiento con denosumab vuelve a incrementar la masa ósea a los niveles que se encontraban previamente. Lo que les muestro ahora es la respuesta de los marcadores bioquímicos de remodelado en este periodo post-denosumab, donde tenemos un rebote en la actividad de marcadores de resorción y marcadores de formación, como son la fosfatasa alcalina y los CTX en suero. ¿Qué es lo que nos interesa cuando analizamos los estudios de secuencia de denosumab alendronato? Este es un viejo estudio del año 2011, el estudio DAPS, que estudió lo que sucede después de un año de denosumab, seguido de un año de alendronato, y un año de alendronato seguido de un año de denosumab. Lo que nos interesa es este grupo, y les voy a mostrar lo que sucedió con ellos. Los pacientes después de un año de denosumab pasaron a un año de alendronato. Los dividimos en 3 partes para que ustedes puedan apreciar los resultados.
13 de los pacientes perdieron, 52 mantuvieron la masa ósea, incluso 17 ganaron masa ósea en la columna lumbar. En la cadera, la gran mayoría mantuvo la masa ósea y hasta ganaron masa ósea. De tal forma que se recomienda el uso de alendronato post-denosumab en aquellos pacientes que hayan usado al menos 2 años de denosumab. Les mostraré enseguida la otra opción, que es ácido zoledrónico, para aquellos pacientes que hayan recibido más de 2 años de denosumab para que mantengan la masa ósea perdida. En este estudio de la doctora Solling, Anne-Sophie Solling de Dinamarca, probó lo que sucedía aplicando ácido zoledrónico a los 6 meses de la última dosis de denosumab, a los 9 meses y a los 12 meses. En estos 3 grupos demostró que ninguno de ellos mantiene la masa ósea que se había logrado. En todos hay una pérdida y la mejor recomendación que hacen los autores es que se aplique a los 6 meses de la última dosis para tratar de mantener la menor pérdida, que está alrededor de 1 a 2% cuando se aplica ácido zoledrónico a los 6 meses. Estos autores son de Grecia y tratan de demostrar que con una dosis de ácido zoledrónico se puede alcanzar a los 3 años un mantenimiento de la masa ósea, o atención, es en el cuello femoral, no en el fémur total, en el cuello femoral, cosa que no se reproduce en la columna, donde puede encontrarse una pérdida después del 2.º año, con una sola dosis de ácido zoledrónico. En este momento la recomendación es que se utilice ácido zoledrónico en aquellos que hayan recibido 2 o más años de denosumab. Más recientemente se publicó este año, en el 22, este reporte donde se utilizó una sola dosis de denosumab y una infusión de 5 miligramos de ácido zoledrónico a los 6 meses. Y curiosamente lo que se obtuvo es que con esta secuencia breve y corta se puede alcanzar un nivel de masa ósea más alto que en aquellos pacientes que utilizaron denosumab durante 2 años y medio y la infusión ocurrió a los 6 meses. Vean, 7.6% de columna contra 5.6% en aquellos pacientes con más años de uso de denosumab. Los autores sugieren que este esquema corto de tratamiento en mujeres posmenopáusicas jóvenes sea indicado para este tipo de pacientes en aquellas que tengan un remodelado óseo alto y se pretenda lograr grandes ganancias de densidad en un muy corto tiempo para utilizar los tratamientos a largo plazo cuando aumente su riesgo de fracturas. ¿Son los antirresortivos más efectivos cuando se administran después de un agente anabólico? Esta es otra secuencia, un anabólico y luego un antirresortivo. Tenemos algunos ejemplos publicados de secuencias de teriparatide alendronato, teriparatide risedronato, abaloparatide alendronato, teriparatide denosumab y romosozumab, denosumab y por último romosozumab alendronato. Las posibilidades son muchas y las combinaciones también. De tal forma que la administración de los anabólicos, recuerden, es por tiempo limitado, teriparatide 2 años, abaloparatide 2 años, romosozumab 1 año. Esto limita el tiempo del uso de los anabólicos y siempre los anabólicos deberán planearse en una terapia secuencial. Los bifosfonatos después de los anabólicos amplifican la ganancia alcanzada con denosumab. Denosumab después de romosozumab y teriparatide puede mejorar la densidad tanto en la columna como en la cadera. Les muestro 2 ejemplos de uso de teriparatide en la línea amarilla en la columna, tanto con teriparatide seguido de raloxifeno, con teriparatide seguido de alendronato en la línea verde. Aprecien cómo la secuencia teriparatide-raloxifeno nos provocó una pérdida de la masa ósea, ni siquiera fue suficiente para mantener la ganancia. En el caso de alendronato después de teriparatide, se logró incluso aumentar la ganancia
después del primer año de teriparatide. De tal forma que es una muy buena secuencia seguir alendronato después de teriparatide. En el estudio DATA, la secuencia de teriparatide en rojo, seguida de denosumab, nos alcanzó los máximos niveles semejantes a los que se alcanzaron con el combo de la combinación de los dos. Lo mismo que en cadera total, fémur total, la secuencia teriparatide denosumab fue la que mejores resultados nos proporcionó. La doctora Felicia Cosman también en su intento de encontrar alternativas de tratamiento, probó la secuencia de teriparatide seguido de 18 meses, seguido de 18 meses de denosumab. Es esta línea en negro continuo que llamamos grupo estándar. La comparó contra un grupo cíclico donde se les administró 6 meses teriparatide, 6 meses denosumab. De tal forma que, aunque fue la misma cantidad de medicamentos, quería establecer si alguna mejoría o diferencia en la forma de aplicación. Como pueden ver, no fue superior la aplicación cíclica a la alcanzada con el grupo, la administración estándar, tanto en la columna como en la cadera. Más recientemente, en el año pasado, en el 2021, el doctor José Luis Neiro y colaboradores propusieron en una reciente publicación qué hacer después de 2 años de teriparatide, y él sugiere que la decisión se haga en base a el nivel de riesgo de fracturas que alcance el paciente. De tal forma que aquel paciente que haya alcanzado un riesgo de fractura bajo, se sugiere que se mantenga con bifosfonatos orales o SERMs, que ya les mostré que dar SERMs no es una buena idea. El paciente que se encuentre aún después de 2 años de teriparatide en un riesgo de fractura alto, es decir, aquel que tenga todavía un nivel de menos 2.5 de T-score y una fractura previa, sugiere usar zoledronato intravenoso o denosumab y alternativamente bifosfonatos orales. Y definitivamente aquel que aún después de 2 años de teriparatide continúe con un riesgo de fractura muy alto. ¿Cuál es este paciente? Aquel que tiene fracturas múltiples previas, está en un T-score de menos de 3.5 o tiene fracturas durante el tratamiento, definitivamente es un candidato a continuar con denosumab, alternativamente con ácido zoledrónico o bifosfonatos orales, y como les mostraré más adelante, con romosozumab. Estos son ejemplos de 3 estudios clínicos que son los pivotales para la aprobación de romosozumab, el estudio FRAME y el estudio ARCH para la aprobación de la comercialización de romosozumab. Vean cómo en el estudio FRAME, romosozumab fue seguido de denosumab, y en el estudio ARCH, romosozumab fue seguido de alendronato. Se obtuvieron ganancias muy importantes, y ya tendremos tiempo después de platicar a fondo de estos 2 estudios clínicos. Aquí tienen ustedes las gráficas del estudio FRAME, la primera etapa, donde está romosozumab cambiando a denosumab en la columna y en la cadera, ganando niveles, porcentajes de ganancia importantes. Aquí tenemos el estudio ARCH, donde el primer año fue de romosozumab. Vean cómo alendronato mantiene las ganancias de romosozumab en la columna y en la cadera. Tal forma que esta secuencia romosozumab alendronato es recomendable. Y les comentaba sobre la posibilidad de usar 2 anabólicos en secuencia. ¿Qué tal si usamos 2 anabólicos? En este momento, la única publicación que existe de una secuencia de 2 anabólicos es esta que les voy a presentar, que se puso en un póster en la reunión anual de la ASBMR el 2021. Es un grupo japonés que reportó su experiencia en el mundo real del uso de romosozumab. Y lo que llama la atención, cuando ustedes analizan la tabla de los pacientes que se incluyeron en este reporte, hay 140 pacientes que fueron previamente tratados con teriparatide,
128 mujeres y 12 hombres. Algunos de ellos tenían una osteoporosis todavía en la cadera, no todos en la columna. Y lo que llama la atención es que la secuencia teriparatide-romosozumab agrega un 11% adicional de ganancia en la columna y un 4% adicional a lo que hubiera alcanzado la terapia con teriparatide. Y esto es una gran ventaja para la secuencia de estos dos anabólicos. Ese es el único reporte en este momento, a mi saber, de la gran mejoría que se puede alcanzar con esta secuencia. Independientemente de calcular el costo, esta es un gran alternativa de tratamiento. ¿Y qué sucede cuando se administra un antirresortivo biológico seguido de un anabólico óseo biológico? Más claramente, ¿qué pasa cuando usamos denosumab? Enseguida damos romosozumab. Vean ustedes, de las series de combinaciones que se diseñaron en el proyecto de estudio de romosozumab, en aquellos pacientes que estuvieron en placebo y que siguieron con denosumab y después recibieron romosozumab, se logró este diagrama de utilizar denosumab, romo, placebo, romo durante un año. Vean ustedes cómo tenemos después de placebo y romosozumab, aquí aprecien denosumab, romosozumab. La ganancia que se alcanza después de denosumab es muy importante en la columna, pero no lo es tanto cuando lo vemos en la cadera, en el fémur total, denosumab seguido de denosumab seguido de romosozumab, prácticamente lo que hace es mantener las ganancias alcanzadas en el fémur total. ¿Y qué sucede cuando se administra un segundo ciclo de agente anabólico óseo después de un antirresortivo? El ejemplo más claro lo logramos con romosozumab seguido de denosumab y de nuevo romosozumab en un segundo ciclo. Vean ustedes las ganancias que se alcanzan en romo placebo romosozumab y romo con denosumab y de nuevo romosozumab. Las ganancias son impresionantes, hasta de un 20 o 22%. Vean ustedes ahora que podemos encontrar esta publicación del año 2008 de retratamiento con teriparatide después de un año del primer ciclo. Un ciclo de 15 meses, no teriparatide, pero sí uso de alendronato, seguido de otro segundo ciclo de teriparatide combinado con alendronato. Se pueden alcanzar las mejores ganancias. Este es un reporte de 3 pacientes de la doctora María Belén Sancheta de Buenos Aires, donde en 3 pacientes con osteoporosis, con causas de osteoporosis secundaria y un alto riesgo de fracturas, se decidió darles retratamiento después de un periodo de reposo de un año y lograron estas curvas que ustedes ven de ganancia de masa ósea. ¿Y qué tenemos de información sobre eficacia contra fracturas? Hasta ahora hemos hablado de beneficios en la ganancia de masa ósea. Los estudios de romosozumab contra alendronato prueban que hay una reducción significativa en las combinaciones cuando hablamos de fracturas vertebrales a 12 y 24 meses en el estudio ARCH, y de nuevo lo vemos en el estudio FRAME, incluso en pacientes que fueron seguidos en 2 años con denosumab, vemos una reducción considerable en las fracturas tanto a 1, 2 y 3 años. También se ha hecho un seguimiento a 2 años de denosumab después del primer año de romosozumab, alcanzando en el segundo año niveles hasta de 18% de ganancia en la columna y de un 6% en la cadera. Ya para concluir, en notas para llevar a casa, muchos pacientes con osteoporosis tienen una larga vida por delante después de ser diagnosticados y por lo tanto necesitan un plan de manejo a largo plazo. Combinando 2 agentes antirresortivos se crean ligeros efectos aditivos sobre la densidad ósea. Combinando con alendronato se atenúa la respuesta a PTH, mientras que combinando con otros antirresortivos se puede tener un efecto neutral o benéfico.
La teriparatide cíclica con alendronato continuo proporciona incremento de densidad ósea similares a los obtenidos con aplicaciones diarias de teriparatide. Aún no hay estudios combinando dos anabólicos óseos. La terapia combinada puede ser útil en situaciones donde se requiere una rápida eficacia. Recuerden que los bifosfonatos difieren en su capacidad de mantener el efecto de teriparatide. SERMs y estrógenos pueden no mantener el efecto de teriparatide y no son recomendables. Denosumab puede aumentar el efecto anabólico de teriparatide y se requieren definitivamente estudios de fracturas. En la terapia secuencial sí importa el orden de los medicamentos y se recomienda iniciar con anabólicos óseos en pacientes con riesgo de fractura muy alto. Es importante mencionar que el inicio con anabólicos no es para todos los pacientes. Debe limitarse a aquellos en riesgo de fractura muy alto. No es apropiado interrumpir denosumab sin continuar con un antirresortivo para evitar el rebote de la resorción que provoca las pérdidas óseas y fracturas vertebrales múltiples. Después de un año de denosumab, con un año de alendronato se previene la pérdida ósea en la mayoría de los pacientes, pero no en todos. Cuando utilice antirresortivos después de un anabólico, recuerde, la administración de los anabólicos es por tiempo limitado, 1 año o 2 años. Los bifosfonatos, después de anabólicos, amplifican la ganancia de masa ósea y denosumab, después de romosozumab y teriparatide, pueden mejorar la densidad en columna y cadera. Cuando utilice un segundo ciclo anabólico de romo a continuación de denosumab, se produce un mayor aumento de densidad ósea, principalmente en la columna. Y por último, hemos entrado en una nueva era de posibilidades de recursos para tratar pacientes con osteoporosis y tenemos que acostumbrarnos a manejar esta información. Los invito a hacer preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes desean una copia de esta presentación, con todo gusto, escríbanme o háganme preguntas a mi correo y yo les mandaré a vuelta de correo esta presentación. Esta presentación fue hecha para educación y si ustedes pueden replicarla en sus centros de trabajo, me encantaría que esta información la tengan. Así es que escríbanme, pídanme la presentación y se las mando con todo gusto. Un abrazo y espero que el próximo año me inviten y pueda estar presencial con ustedes. Gracias.